El bolígrafo, de esos caros, de fuente, se sentía extraño entre mis dedos temblorosos, pesado, frío, como si supiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. La enorme mesa de conferencias de caoba se extendía entre nosotros como un océano, tan pulida que podía ver el reflejo distorsionado de mi cara. Pálida, con las mejillas hundidas y unas ojeras que ni el maquillaje, tan cuidadosamente aplicado esa mañana, podía ocultar. Cruzando ese vasto mar de madera, Carlos estaba sentado, inmóvil. Solo la ligera elevación y descenso de sus anchos hombros, bajo su impecable traje gris carbón, delataba que estaba respirando. Su pelo oscuro, normalmente tan perfectamente peinado, tenía un mechón suelto que caía sobre su frente. Incluso en este instante, tuve que luchar contra el impulso de extender la mano y apartárselo. Viejas costumbres, supongo. Señora Russo. La voz del abogado de Carlos cortó mis pensamientos como un bisturí. No María. Ni siquiera señorita García, mi apellido de soltera, el que pronto recuperaría, pensaba yo. Señora Russo, un título que había llevado como una corona y un collar durante 5 años. Una jaula de oro, para ser más exactos. Si es tan amable de firmar aquí, por favor. El rasgueo de la pluma de Carlos contra el papel resonó en la sala cavernosa mientras él estampaba su nombre con la misma confianza con la que hacía todo lo demás. Ni una pizca de vacilación, ni un asomo de arrepentimiento. Deslizó el documento hacia su propio abogado sin mirarme una sola vez. No se dignó a ello. 3 hombres armados permanecían en silencio a lo largo de las paredes, su equipo de seguridad. Todos en la sala fingían que eran accesorios normales para un proceso de divorcio. Pero yo sabía la verdad. Había aprendido lo que significaban esos bultos bajo las chaquetas de diseñador durante mis años como la esposa de Carlos. Había aprendido demasiadas cosas. Demasiadas. 5 años. Parece toda una vida, ¿verdad? O al menos así lo sentía en aquel momento, cuando cada minuto en esa sala era una eternidad. Es curioso cómo un instante puede abarcar toda una existencia. Recuerdo cuando lo conocí, o mejor dicho, cuando él decidió que me conocía. Mi primer encuentro con Carl Russo en realidad fue un borrón. Uno caro, lleno de promesas implícitas y una atención abrumadora. Fui solo una camarera, ¿sabes? En el Azahar, un restaurante de lujo en el centro de Sevilla, donde mi mayor preocupación era si la propina sería suficiente para pagar el alquiler de la semana. Él venía cada jueves, pidiendo siempre mi sección, siempre dejando propinas que superaban mi salario semanal. No lo entendía entonces. Creía que era simplemente otro empresario rico, misterioso, sí, peligroso quizás, como todos los hombres poderosos que siempre tienen ese filo, ¿no? Pero no tenía ni idea de lo que realmente significaba peligroso hasta que ya llevaba su anillo. La boda en sí misma fue una boda, lujos, miradas, promesas. Lo que vino después fue lo que realmente importó, o más bien lo que vino antes de la hora, el por qué estábamos sentados aquí, al borde del abismo. María, mi nombre y su voz, incluso ahora, incluso aquí, en medio de este circo legal, me recorrían la espalda como una descarga eléctrica. Era la primera palabra que me dirigía directamente en meses. Tu turno. La silla de cuero crujió mientras me inclinaba hacia adelante. El bolígrafo titubeaba entre mis dedos, flotando sobre la línea de la firma. El familiar aroma de su colonia, sándalo y algo tan exclusivamente suyo, flotó por la mesa, inundándome con recuerdos que había luchado tan arduamente por reprimir. El día de nuestra boda.
Sus manos, siempre tan firmes, temblaban ligeramente mientras deslizaba el anillo en mi dedo. La primera vez que lo vi realmente furioso, cuando uno de sus hombres me faltó al respeto, esa calma fría y aterradora antes de que estallara la violencia. La noche en que descubrí lo que realmente implicaba su imperio empresarial, escondido en una habitación cerrada de nuestra mansión de las afueras de Madrid. Esa horrible mansión. La mañana en que encontré la mancha de sangre en su camisa que no pudo explicar. La primera vez que intenté irme. La forma en que las puertas de la casa se cerraron solas por la noche, impidiéndome salir. La forma en que mi pasaporte, guardado con tanto celo, simplemente desapareció de mi cajón. La forma en que me miró entonces, no con ira, sino con algo peor. Una determinación posesiva que decía, lo que es mío se queda conmigo. ¿Hay algún problema, señora Rousseau?, preguntó el abogado, su voz goteando impaciencia. ¿Qué prisa tenían todos por terminar? Levanté la vista, primero hacia el abogado, luego hacia Carlos. Por primera vez ese día, sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, impenetrables, como mirar las profundidades del océano a medianoche. Había algo ahí, un destello del hombre del que me había enamorado antes de saber lo que era, antes de convertirme en una prisionera en una jaula de oro. Mi pecho se apretó, el corazón me golpeaba tan violentamente contra las costillas que estaba segura de que todos podían oírlo. Las palabras subieron por mi garganta, peligrosas e imparables, antes de que pudiera tragarlas de nuevo. Hay algo que deben saber primero. La sala se quedó en silencio. Incluso los guardaespaldas se movieron, casi imperceptiblemente, inquietos. La mandíbula de Carlos se tensó. Podemos discutir los arreglos de propiedad después de la firma. Mi oferta ya es más que generosa, dijo Carlos, con esa voz que siempre lograba que el silencio fuera más profundo. El abogado asintió, ansioso por concluir nuestro negocio. La señora Rousseau recibirá el apartamento en el barrio Salamanca. Se aclaró la garganta. Casa de verano en la Costa del Sol y el acuerdo establecido de... Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sólidas como las paredes que nos rodeaban. La boca del abogado se cerró de golpe. Uno de los guardaespaldas tosió en su puño. Carlos no se movió, ni un músculo, ni un parpadeo, pero la temperatura en la habitación pareció descender 20 grados. Déjennos, dijo, su voz tranquila, pero cortante como una cuchilla a través del silencio. El abogado comenzó a protestar. Señor Rousseau, no creo que ahora... He dicho déjennos. Todavía tranquilo, todavía mortal. El arrastrar de zapatos caros sobre los suelos de mármol, el clic de la pesada puerta al cerrarse. Y entonces fuimos solo nosotros. Yo a un lado del océano de caoba, él al otro. Los papeles de divorcio entre nosotros como un campo de batalla. Estás mintiendo. Su voz era controlada, pero lo conocía lo suficiente como para escuchar la peligrosa corriente subterránea. Metí la mano en mi bolso, con las manos aún temblorosas, y saqué las 3 pruebas de embarazo positivas que me había hecho, junto con la confirmación del médico de ayer. Las deslicé por la mesa, observando cómo sus ojos se posaban en ellas, se estrechaban, calculadores. Es tuyo, dije, respondiendo a su pregunta tácita. No ha habido nadie más. No podía haberlo, no con la vigilancia constante, no con los chóferes que informaban de cada uno de mis movimientos, no con el personal que observaba y susurraba y le mantenía informado de mis idas y venidas. Nunca dejaba un resquicio. Se puso de pie de repente,
su silla raspando contra el suelo. Me encogí al oír el sonido. Lo notó. Siempre notaba cada reacción, catalogando las debilidades como munición. Pero por una vez no lo usó en mi contra. En cambio, se paseó frente a las ventanas que iban del suelo al techo, con vistas al skyline de Madrid, dándome la espalda, con las manos entrelazadas a la espalda. La silueta perfecta del poder. 3 meses, le dije a su espalda. No lo supe hasta hace unas semanas. No estaba segura de qué hacer. Se giró, su expresión ilegible. ¿Y qué quieres exactamente, María? La pregunta contenía múltiples capas de significado. ¿Qué quería de él? ¿Dinero? ¿Seguridad? ¿Una familia? ¿Libertad? No lo sé, admití, pero pensé que merecía saberlo antes de que esto fuera definitivo. Se movió con la gracia silenciosa de un depredador, rodeando la mesa hasta que se detuvo a mi lado. Permanecí sentada, luchando contra cada instinto de encogerme. Se inclinó, un dedo trazando la línea de mi mandíbula con tanta suavidad que casi podría confundirse con ternura si no lo conociera mejor. Mi hijo dijo, las palabras a medio camino entre una afirmación y una pregunta. Mi sangre. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. ¿Y pensaste que simplemente firmaría esto? Hizo un gesto despectivo hacia los papeles del divorcio. ¿Y te dejaría ir con mi heredero? Es mi bebé también, susurré. Su risa fue corta y sin humor. María, María. Dijo mi nombre como una oración y una condena. ¿Cuándo vas a entenderlo? Lo que es mío se queda conmigo. Las palabras familiares enviaron un escalofrío helado por mis venas. Se inclinó, sus labios rozando mi oído mientras hablaba. Nunca ibas a ser libre de mí. Esto... Su mano se cernió sobre mi vientre a un plano, sin tocarlo. Solo lo hace oficial. Se enderezó, ajustando sus puños con meticulosa precisión. El gesto tan normal que resultaba chocante en el contexto del momento. Pulsó un botón en su teléfono y al instante la puerta se abrió. José, su jefe de seguridad, entró. José, la señora Russo no se siente bien. Regresará a la finca. Asegúrate de que la casa de invitados esté preparada para su comodidad. Sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras emitía la orden. El divorcio, empecé, ya no está sobre la mesa. Cogió los papeles y los rasgó por la mitad con deliberada lentitud, el sonido ensordecedor en la tranquila sala. Tenemos mucho que discutir, pero no aquí. Ve con José, descansa, hablaremos esta noche. No era una petición, con Carlos nunca lo era. José se adelantó, su expresión compasiva, pero firme. Siempre me había gustado José. Tanto como se podía apreciar a tu carcelero, al menos él había sido amable en mis momentos más oscuros en la casa Russo. Me levanté con piernas inestables, recogiendo mi bolso, mi dignidad. Esto no cambia nada, dije, encontrando un fragmento de coraje. Todavía quiero irme. La sonrisa de Carlos fue lenta, segura, aterradora en su certeza. No, mi amor, esto lo cambia todo. Señaló mi estómago. Eso es un ruso, y los rusos se quedan juntos, siempre. Mientras José me conducía hacia la puerta, Carlos me llamó una última vez. María. Me detuve sin girarme. No cometas el error de pensar que puedes huir. Ni ahora, ni nunca más. La amenaza quedó suspendida en el aire, envolviéndome como cadenas. Había pensado estúpidamente, desesperadamente, que hoy caminaba hacia la libertad. En cambio, había sellado mi destino con 2 palabras.
Llevaba lo único que Carlos Russo valoraba por encima de todo lo demás, un legado. Y sabía con una certeza profunda que él quemaría el mundo hasta los cimientos antes de dejar que su hijo o la mujer que lo llevaba se le escapara de las manos. Al cerrarse las puertas del ascensor, separándome de su mirada penetrante, me apreté la mano contra el estómago. ¿Qué había hecho? ¿Qué sería de esta vida inocente nacida en el oscuro mundo de Carlos? ¿Y qué sería de mí ahora que le había dado la razón definitiva para no dejarme ir jamás? El viaje de regreso a la finca pasó como un borrón de calles de la ciudad, fundiéndose en paisajes suburbanos y finalmente en el exclusivo enclave donde la mansión de Carlos se alzaba como una fortaleza. Altas verjas de hierro forjado se abrieron al acercarse nuestro coche. Cámaras de seguridad rastreaban nuestros movimientos con precisión mecánica. Los extensos jardines meticulosamente cuidados, las fuentes de mármol y las ocultas medidas de seguridad me habían impresionado una vez. Ahora solo representaban los límites de mi prisión dorada. José condujo en silencio, de vez en cuando mirándome por el espejo retrovisor con una expresión que no podía descifrar. Preocupación, lástima, o simplemente se aseguraba de que no intentara nada estúpido. Se calmará, dijo José finalmente, mientras nos acercábamos al camino circular de entrada. Dale tiempo. Casi me eché a reír. En los 5 años que había conocido a Carlos Russo, la calma nunca había sido su estado natural. Controlado, calculado, fríamente furioso, sí, pero la calma, eso era solo la superficie. La máscara que mostraba al mundo mientras la rabia o la determinación o la obsesión hervían debajo. El coche se detuvo frente a la casa de invitados, una pequeña residencia de 3 habitaciones separada de la mansión principal, donde había estado viviendo durante los últimos 2 meses desde que pedí el divorcio. Mi primer intento de crear distancia, de respirar aire sin la contaminación de su presencia. Ana te dejó algo de comida, dijo José, abriendo mi puerta, y el médico vendrá a las 6. Me quedé helada a medio camino de salir del coche. ¿Médico? No necesito un médico. Acabo de ver uno ayer. La expresión de José permaneció neutra. Órdenes del señor Russo. Solo un chequeo. Solo un chequeo. Solo una confirmación. Solo Carlos afirmando control, asegurándose de que no mentía, garantizando que su propiedad, tanto yo como el niño que llevaba, estaba en perfectas condiciones. Dile que no soy una yegua de cría para ser examinada a su conveniencia. Dije, las palabras más cortantes de lo que pretendía. Un destello de simpatía cruzó el rostro curtido de José. María, dijo, abandonando las formalidades por una vez, elige tus batallas sabiamente. Fue lo más cerca que estuvo de darme un consejo personal. La advertencia en su tono hizo que mi réplica muriera en mi garganta. José llevaba 15 años trabajando para Carlos. Había visto lo que le sucedía a quienes lo desafiaban. La casa de invitados se sentía diferente de alguna manera al entrar, como si el espacio mismo supiera que su naturaleza temporal había sido revocada. Mis maletas, preparadas esa mañana para mi nueva vida, seguían junto a la puerta como sueños abandonados. Me quité los tacones, sintiendo el frío suelo de mármol bajo mis pies cubiertos con medias. El silencio era ensordecedor después de la tensión de la sala de conferencias. Crucé la sala de estar hacia el baño, evitando mi reflejo en el espejo, mientras me salpicaba la cara con agua fría. Cuando finalmente levanté la vista, las marcas de rímel corrían por mis mejillas, mi maquillaje cuidadosamente aplicado disolviéndose bajo el peso de las lágrimas no derramadas. No, le dije a mi reflejo, no te atrevas a romperte ahora. Un golpe en la puerta me sobresaltó.
¿Había llegado Carlos ya? Mi corazón se aceleró mientras me secaba la cara apresuradamente y me alisaba el pelo. Pero era Ana, el ama de llaves de Carlos, una mujer de unos 60 años de rostro amable que había estado con la familia Russo desde que Carlos era un niño. Le he traído un té, mi niña, dijo, su acento más marcado al usar términos de cariño. Me había llamado así desde mi primer día como recién casada, aterrorizada y tratando de ocultarlo. Té de jengibre, bueno para el bebé. Así que todo el mundo lo sabía ya. Por supuesto que sí. En el mundo de Carlos, la información era moneda y las noticias viajaban rápido. Gracias, Ana. Acepté la delicada taza de porcelana china, el calor filtrándose en mis dedos fríos. Ana dudó en el umbral, la preocupación grabada en las líneas alrededor de sus ojos. Él era diferente antes, dijo de repente. Antes de que su padre muriera. Antes de que tuviera que convertirse en lo que es. Había oído fragmentos de esto antes. Referencias susurradas al padre de Carlos, Roberto Russo, un hombre cuya brutalidad era legendaria, incluso entre criminales. Un hombre que había golpeado a su único hijo sin piedad, enseñándole que el poder lo era todo y la debilidad era la muerte. Eso no excusa lo que se ha convertido, dije en voz baja. Ana se santiguó. No, no lo hace, pero podría ayudarte a entender, y el entendimiento es un arma, mi niña. Ella me miró fijamente. Una muy potente. Se fue antes de que pudiera responder, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Sorbí el té, dejando que el calor especiado del jengibre calmara mi estómago revuelto mientras consideraba sus palabras. El entendimiento como un arma. Ya había intentado ese enfoque antes, al principio de nuestro matrimonio, cuando todavía creía que podía sanar la oscuridad en él con suficiente amor, suficiente paciencia. Antes de darme cuenta de que algunas heridas eran demasiado profundas, se retorcían demasiado fundamentalmente en el ser de una persona como para ser realmente sanadas. El resto de la tarde se arrastró, el reloj marcando los momentos hasta que Carlos llegaría. Me duché lavando el estrés del día y me puse un vestido sencillo, ni demasiado formal ni demasiado informal, una armadura de diferente tipo. El médico vino y se fue, una mujer mayor con ojos amables pero manos clínicas, que no hizo preguntas más allá de las relativas a mi salud y el embarazo. Tomó muestras de sangre, comprobó mis constantes vitales, realizó una ecografía. El rápido aleteo del latido del corazón de mi bebé llenó la habitación y, a pesar de todo, las lágrimas me picaron en los ojos. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Todo parece perfecto, dijo, entregándome las impresiones de la ecografía. Aproximadamente 12 semanas y 4 días. Fecha probable de parto alrededor del 20 de febrero. Temporada de San Valentín. La ironía no se me escapó. Después de que se fue, me senté en el jardín detrás de la casa de invitados, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de fuego. El equipo de seguridad permanecía discretamente visible en el perímetro. Un recordatorio de que, aunque las cadenas pudieran ser invisibles, seguían muy presentes. El sonido de neumáticos sobre la grava anunció su llegada justo después de las 8. El pesado sonido de sus pasos en el camino aceleró mi pulso, la traicionera respuesta de mi cuerpo a su proximidad, incluso después de todo. Apareció en el borde del jardín, su traje cambiado por vaqueros oscuros y una camisa de botones gris carbón, con las mangas remangadas para revelar unos fuertes antebrazos. Más casual, pero no menos intimidante. Llevaba una carpeta de Manila en una mano. El médico dice que ambos están sanos,
dijo sin preámbulos. ¿Pensaste que también mentía sobre eso? Su expresión se oscureció momentáneamente. Precaución, no acusación. Se sentó en la silla frente a la mía, colocando la carpeta en la mesa entre nosotros. Necesitamos discutir los arreglos. ¿Arreglos? Repetí la palabra, amarga en mi lengua. ¿Para tu prisionera y heredero? Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que eres mi prisionera? ¿Acaso no lo soy? Los guardias de seguridad, los teléfonos monitoreados, los choferes que informan de cada uno de mis movimientos. ¿Cómo lo llamarías tú? Protección. La palabra contenía una convicción absoluta. No tienes idea de cuántos enemigos tengo, María. ¿Cuántos te harían daño para llegar a mí? Era una vieja discusión, una que habíamos tenido innumerables veces antes. Y las puertas cerradas, el pasaporte desaparecido, la forma en que tus hombres me siguen a todas partes. Eso también es protección, ¿verdad? Un músculo se contrajo en su mandíbula. Intentaste irte en medio de la noche sin decir una palabra. ¿Qué esperabas? Esperaba libertad. Las palabras brotaron de mí con más fuerza de la que pretendía. Esperaba el derecho a alejarme de una vida que nunca pedí, de verdades que mantuviste ocultas hasta que fue demasiado tarde. Sus ojos se estrecharon. Sabías exactamente quién era yo cuando te casaste conmigo. Sabía que eras poderoso. Sabía que eras rico. No sabía que eras... Me detuve de repente, consciente de los posibles oídos que nos escuchaban. Dilo. Su voz era peligrosamente suave. ¿Qué soy, María? Mantuve su mirada sin pestañear. Un criminal. Un hombre que daña a la gente, que los controla, que cree que poseer algo es lo mismo que ganarse su lealtad. Algo parpadeó en su rostro. ¿Dolor? Quizás si lo creyera capaz de ello, pero desapareció tan rápidamente que podría haberlo imaginado. Abrió la carpeta, sacando varios documentos. Estos son mis términos. ¿Términos? Otra palabra amarga. Te mudarás de nuevo a la casa principal este fin de semana. Tus antiguas habitaciones están siendo preparadas. Tendrás acceso total a la finca de nuevo, con medidas de seguridad razonables. ¿Y si me niego? Su sonrisa no llegó a sus ojos. Eso no es una opción. Ya no. Deslizó un documento hacia mí. He triplicado tu asignación mensual. No te faltará de nada. Al bebé no le faltará de nada. No toqué el papel. No quiero tu dinero. Quiero mi libertad. ¿Tu libertad? Repitió lentamente, como si saboreara la palabra. ¿Para hacer qué exactamente? ¿Para criar a mi hijo en un apartamento minúsculo? ¿Para trabajar 60 horas a la semana mientras extraños cuidan a nuestro bebé? ¿Para vivir sin protección en un mundo donde mi nombre solo te convierte en un objetivo? Dicho así sonaba tonto, ingenuo, pero nunca se había tratado de lujos. Vivir sin miedo, susurré. No encogerme cuando las puertas se cierran de golpe. No preguntarme si hoy es el día en que tu negocio te sigue a casa. No verte convertirte más en tu padre cada día. Eso dio en el blanco. Carlos se quedó muy quieto, sus ojos oscureciéndose a obsidiana. Despreciaba cualquier comparación con Roberto Russo. No soy nada como él, dijo, cada palabra pronunciada con precisión. ¿No lo eres? El control, la rabia justo debajo de la superficie, la forma en que todos a tu alrededor caminan de puntillas. Me incliné hacia adelante. Tu padre gobernaba por miedo. ¿Por qué gobiernas tú? Por respeto, espetó. El miedo y el respeto no son lo mismo. Se puso de pie de repente, paseando por el pequeño jardín como un depredador enjaulado. No sabes nada de mi mundo, María. Nada de lo que se necesita para sobrevivir en él. Entonces, ¿por qué me mantienes en él?
¿Por qué no me dejas ir? Se giró para enfrentarme. Y por un momento vislumbré la emoción cruda que solía mantener tan cuidadosamente contenida. Porque eres mía. Su voz era áspera. Porque no puedo. Se detuvo, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Llevas a mi hijo, mi heredero, mi legado. Eso lo cambia todo. El bebé no tiene por qué crecer en tu mundo, dije en voz baja. Podríamos arreglar... No. La única sílaba fue definitiva. Ningún hijo mío crece sin mí. Ningún hijo mío crece desprotegido, sin amor, sin saber exactamente quién es y lo que eso significa. La pasión en su voz me sobresaltó. Esto no se trataba solo de posesión o control. Esto era algo más profundo, más primitivo. ¿Y qué significa ser un ruso, Carlos? Pregunté. ¿Qué legado estás tan desesperado por transmitir? Se acercó, agachándose junto a mi silla, para que nuestras caras estuvieran al mismo nivel. Tan cerca, pude ver la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda. Un recuerdo del anillo de su padre, aunque nunca hablaba de ello. Pude ver las motas ámbar en sus ojos oscuros, la sombra de la barba de 2 días a lo largo de su mandíbula. Poder, dijo simplemente. Protección, la familia por encima de todo lo demás. El credo de tu padre, señalé. Mi padre lo pervirtió. Su mano se movió, dudando justo encima de mi estómago antes de retirarse. Él pensó que el poder significaba terror, la protección significaba aislamiento, la familia significaba propiedad. ¿Y tú no? Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, solo un momento, vi al hombre del que me había enamorado. El hombre que me había cautivado con su intensidad, su enfoque, su devoción absoluta. Pensé que sabía cómo hacerlo mejor, dijo suavemente, hasta que empecé a perderte. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, sorprendentemente vulnerables de un hombre que no mostraba vulnerabilidad a nadie. Nunca me tuviste, susurré. No realmente. Tuviste una versión de mí, un pájaro enjaulado que cantaba bonitas canciones hasta que se dio cuenta de que la puerta de la jaula nunca se abriría. Se puso de pie de nuevo, su momento de apertura sellado tan rápidamente como había aparecido. Lo intentaremos de nuevo, dijo, su voz volviendo a su tono controlado habitual. Por el bebé, verás que puedo ser diferente. Diferente cómo. No pude evitar el escepticismo en mi voz. Tendrás más libertad, dentro de lo razonable, más voz en las decisiones, menos, buscó la palabra, vigilancia, y tu negocio, las partes de él que se supone que no debo saber, la sangre en tus manos. Su expresión se endureció. Algunas cosas no cambiarán, María. No pueden cambiar, pero pueden mantenerse separadas de nuestra vida familiar, de ti y del bebé. Era una concesión, pequeña como era, más de lo que jamás había ofrecido antes. Necesito tiempo, dije. Tiempo para pensar, tiempo para... Hice un gesto vago, abarcando el caos del día, el embarazo, el futuro que se extendía ante mí como aguas inexploradas. Asintió una vez, decisivo. 2 días, luego te mudarás de nuevo a la casa principal. Recogió la carpeta, dejando un documento sobre la mesa. La ecografía, dijo, su voz más suave. El médico me la dejó. Mientras se giraba para irse, lo llamé. Carlos. Se detuvo. No lo estoy haciendo por el futuro, por nosotros. Me miró de nuevo, su expresión inescrutable. No tienes por qué, María. Yo los haré por los dos. Con eso se fue, su silueta disolviéndose en la oscuridad que se acumulaba.
dejándome sola con la imagen en blanco y negro de nuestro hijo, el vínculo invisible que me ataría para siempre a un hombre al que amaba y temía, un mundo del que había intentado desesperadamente escapar y un futuro que ya no podía evitar. Las náuseas matutinas eran un eufemismo cruel. Atacaban a todas horas, un recordatorio constante de la vida que crecía dentro de mí y de las decisiones que se avecinaban. Pasé la noche alternando entre un sueño inquieto y encorvada sobre el inodoro del baño, mi cuerpo rebelándose tanto contra el estrés y la incertidumbre como contra las hormonas del embarazo. Al amanecer estaba exhausta pero lúcida. Carlos me había dado 2 días para pensar, 2 días para decidir cómo navegar esta nueva realidad donde la huida completa ya no era una opción. Me duché, me vestí con unos pantalones de algodón holgados y una blusa fluida y me dirigí a la cocina. A través de la ventana vi la silueta oscura de un guardia de seguridad patrullando el perímetro. Algunas cosas nunca cambiaban. La puerta de la cocina se abrió, sobresaltándome. Era Ana, con una cesta de pan recién horneado y galletas de jengibre que llenaban la habitación con su dulce aroma especiado. «Necesitas comer, mi niña», dijo, dejando la cesta y llenando inmediatamente la tetera para el té. No era una pregunta. «No tengo hambre», respondí, pero me senté en la isla de la cocina de todos modos, sabiendo que la resistencia era feudal cuando Ana estaba en modo cuidado. «El bebé tiene hambre», replicó, colocándome un plato delante. «Aunque tú no lo sepas». Comí un trozo de galleta, sorprendida de que mi estómago no lo rechazara de inmediato. Ana trabajó en silencio, preparando un desayuno adecuado de huevos revueltos y tostadas, moviéndose por la cocina con la familiaridad de alguien que había estado alimentando a la casa ruso durante décadas. «Vino a verme anoche», dijo de repente, «después de dejarte». La miré, curiosa a pesar de mí misma. «¿Carlos? ¿Qué quería?» «Quería saber qué te gustaba comer cuando llegaste a la casa. ¿Qué te hacía feliz?» Colocó el plato de huevos frente a mí. «Está intentándolo, María». Miré la comida, con un nudo en la garganta. Era algo tan pequeño, recordar qué alimentos me habían reconfortado cuando era una recién casada, aterrorizada y abrumada por el mundo en el que me había casado. Sin embargo, de alguna manera, traspasó mis defensas. «Intentarlo no es suficiente», dije en voz baja. «No después de todo». Ana suspiró, sus manos curtidas alisando su delantal. «Cuando vine a trabajar para los Russo, Roberto, el padre de Carlos, aún vivía. Ese hombre...» Se santiguó de nuevo, un gesto que había notado que hacía cada vez que se mencionaba a Roberto. Era malvado de una manera que su hijo nunca ha sido. «Carlos también tiene sangre en sus manos», le recordé. Sí, no lo negó, pero nunca sin razón, nunca por placer. La distinción me parecía académica. Muerto era muerto. Sin embargo, no podía negar que Carlos operaba por un código, retorcido como pudiera ser, mientras que las historias de su padre sugerían un hombre que disfrutaba de la crueldad por sí misma. «¿Qué le pasó a la madre de Carlos?», pregunté. Era una pregunta que había planteado antes, pero Carlos siempre había eludido el tema. La expresión de Ana se oscureció. La madre de Carlos se llamaba Rosa como yo, aunque éramos de diferentes ramas familiares. Rosa intentó irse, igual que tú, empacó las cosas del pequeño Carlos en medio de la noche, cuando él tenía 7 años. Roberto los atrapó en la verja. Se dio la vuelta, ocupándose de limpiar la encimera ya limpia. 3 días después, encontraron su coche en el río. Roberto les dijo a todos que fue un accidente. Le dijo a Carlos que fue su culpa por intentar irse. Mi sangre se heló. «¿Estás diciendo que Roberto la mató?»
El silencio de Ana fue suficiente respuesta. ¿Y Carlos cree que fue su culpa? ¿Que intentar escapar provocó su muerte? Ella asintió lentamente. Nunca habla de ello, pero algunas heridas no necesitan palabras para supurar. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Quizás ahora entiendas por qué la idea de que te vayas, especialmente con su hijo, toca algo roto en él. Aparté mi plato, se me había ido el apetito. Eso explica su trauma, no lo excusa. No, estuvo de acuerdo. Pero el entendimiento sigue siendo un arma, mi niña, la más fuerte que tienes. Después de que Ana se fue, pasé la mañana paseando por la casa de invitados, mi mente a 1000 por hora. Necesitaba aire, espacio para pensar más allá de estas paredes. Por impulso llamé a José. Quiero salir, dije cuando contestó. Solo por unas horas. Hubo una pausa. Déjame consultar con el señor Russo. No, lo interrumpí. Me prometió más libertad. Esta es mi prueba de esa promesa. Otra pausa, más larga esta vez. ¿A dónde quieres ir? Al Real Jardín Botánico. Un lugar público, hermoso, pacífico, en algún lugar donde pudiera pensar. 30 minutos después, estaba en la parte trasera de un elegante sedán negro. José conducía, otro equipo de seguridad lo seguía discretamente en un segundo coche. No era exactamente libertad, pero era un paso hacia ella. Los jardines eran un alboroto de flores de finales de verano, senderos que serpenteaban a través de una naturaleza cuidadosamente cultivada. Caminé lentamente, una mano apoyada ocasionalmente en mi vientre a un plano, la otra rozando hojas y pétalos de flores. No sé qué hacer, le susurré a la pequeña vida dentro de mí. No sé cómo mantenernos a salvo y libres a ambos. Libertad. Una palabra tan simple para un concepto tan complejo. ¿Qué significaba realmente la libertad cuando llevabas un hijo? Incluso sin Carlos en la ecuación, habría responsabilidades, limitaciones, compromisos. Ningún padre era verdaderamente libre. Pero había una diferencia entre las limitaciones naturales de la paternidad y la jaula dorada que Carlos había construido a mi alrededor. En mi cabeza todo giraba en una especie de contradicción. Por un lado, la esperanza de una vida diferente. Por el otro, el peso de un pasado del que no podía escapar. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Lucharíais por esa pequeña ventana de libertad o simplemente os rendiríais a lo que parecía inevitable? Encontré un banco en un rincón apartado de la Rosaleda y me senté, cerrando los ojos ante la luz del sol moteada que se filtraba a través de las ramas. José mantuvo una distancia respetuosa, su presencia tanto tranquilizadora como restrictiva. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Carlos. ¿Los jardines son de tu agrado? Por supuesto, sabía exactamente dónde estaba. Consideré no responder, pero la mezquindad no me serviría ahora. Sí, respondí. Gracias por permitir esto. Su respuesta llegó de inmediato. No se trata de permitir, se trata de protección. Guardé el teléfono sin responder. No estaba dispuesta a reiniciar una discusión por mensaje de texto. En cambio, observé a una pareja de ancianos paseando del brazo por el sendero, sus movimientos sincronizados por décadas juntos. ¿Carlos y yo llegaríamos alguna vez a esa etapa? Silencio cómodo, suaves caricias, los bordes duros de la juventud suavizados por el tiempo y el compromiso. Parecía imposible. Sin embargo, una vez lo había amado intensamente. Una vez había visto debajo de la exterior controlada al hombre herido que había debajo. Eso fue antes de que entendiera la magnitud de su negocio. Antes de presenciar la violencia casual,
antes de convertirme en otra posesión que debía ser custodiada en lugar de una compañera que debía ser apreciada. ¿Podríamos volver a algo parecido al amor? Por el bien de nuestro hijo, si no por otra cosa. La tarde se alargó. Los jardines se fueron vaciando gradualmente al acercarse la hora de cierre. Me levanté a regañadientes, sabiendo que no podía retrasar el regreso a la finca para siempre. José apareció a mi lado al instante. «Lista, señora Russo». El nombre todavía me quedaba incómodo, como ropa que se me había quedado pequeña. Pero quizás necesitaba reclamarlo, reformarlo en algo que pudiera soportar llevar. Mientras caminábamos hacia la salida, un fuerte estruendo resonó por los jardines. José reaccionó al instante, empujándome al suelo y cubriendo mi cuerpo con el suyo. Un dolor me atravesó el hombro al golpearme contra el camino. «¡Agáchate!», gruñó, una mano ya sacando su arma oculta. El pánico me agarró. «¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando?». «Probablemente nada», dijo, pero su postura tensa desmentía sus palabras. «Un coche que ha petardeado, pero no nos arriesgamos». El segundo equipo de seguridad apareció, moviéndose con practicada eficiencia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me metieron en el coche. José escaneaba los alrededores con una concentración depredadora mientras se deslizaba en el asiento del conductor. «¿Estás herida?», preguntó mientras nos alejábamos, más rápido de lo estrictamente necesario. Me toqué el hombro, haciendo una mueca, solo un golpe por la caída. Él asintió, sus ojos comprobando constantemente los espejos. «Haremos que el médico lo revise cuando volvamos, solo para estar seguros». «Era solo un coche, ¿verdad?», pregunté, el miedo en mi voz avergonzándome. «No, no alguien detrás de nosotros». La vacilación de José me dijo todo. «Probablemente», dijo finalmente. «Pero en nuestro mundo, señora Russo, la paranoia mantiene a la gente viva. Nuestro mundo, como si alguna vez hubiera elegido ser parte de él». Cuando llegamos a la finca, Carlos esperaba en la entrada, su postura casual traicionada por la tensión visible en cada línea de su cuerpo. Tan pronto como el coche se detuvo, abrió mi puerta de un tirón. «¿Estás bien?». Sus ojos me recorrieron, comprobando si tenía alguna herida. «Estoy bien», dije, permitiendo que me ayudara a salir del coche. «No fue nada, un coche que ha petardeado». «No lo sabemos», interrumpió José, ganándose una mirada afilada de su jefe. El brazo de Carlos se deslizó alrededor de mi cintura, tanto protector como posesivo mientras me conducía al interior. «¿Estás sangrando?». Miré hacia abajo con sorpresa. De hecho, había un pequeño rasguño en mi codo, probablemente de cuando José me empujó. «No es nada, solo un arañazo». Ignoró esto, guiándome a la casa principal en lugar de a la casa de invitados. Estaba demasiado conmocionada para protestar. La casa principal, la casa que había sido nuestro hogar durante 5 años, estaba exactamente como la había dejado 2 meses atrás, cuando me mudé a la casa de invitados. Las mismas obras de arte en las paredes, los mismos muebles, el mismo olor a pulimento de limón y las rosas que Carlos insistía en que se cortaran frescas a diario. Sin embargo, se sentía diferente ahora. O quizás era yo quien había cambiado. Me llevó a la cocina, sentándome en la isla mientras él sacaba el botiquín de primeros auxilios de un cajón. La domesticidad del momento era chocante. Carlos Russo, temido jefe de la mafia, limpiando cuidadosamente un pequeño rasguño en el codo de su esposa. «Era solo un coche», repetí, necesitando creerlo. Sus manos se detuvieron. «Quizás sí, quizás no». Levantó la vista, sus ojos oscuros intensos. «Por eso no puedo dejarte ir, María. Este es el mundo en el que vivimos, uno en el que un viaje a los jardines podría terminar con una bala».
La mayoría de la gente no vive en ese mundo, le repliqué. Nosotros sí. Terminó de vendarme el codo. Yo sí, y por extensión, tú y nuestro hijo también. No tiene por qué ser así. Se rió, un sonido sin humor. ¿Crees que puedo simplemente marcharme? ¿Que puedo borrar 20 años de historia, de conexiones, de enemigos? Sacudió la cabeza. No hay plan de jubilación en mi negocio, María. No hay borrón y cuenta nueva. La finalidad en su voz me heló. Era cierto. Había sido ingenua al pensar lo contrario. Incluso si Carlos quisiera dejar atrás su imperio, demasiada gente se aseguraría de que eso no sucediera. O bien su propia organización, que lo vería como debilidad, o sus rivales, que lo verían como una oportunidad. Nos interrumpió la llegada de la doctora, la misma mujer que me había examinado el día anterior. Me revisó el hombro y el codo, dictaminó que ambas eran lesiones menores, pero insistió en otra ecografía solo para asegurarse. El bebé no se había visto afectado por el estrés o la caída. Carlos se quedó durante el examen, sus ojos fijos en la pantalla donde el latido del corazón de nuestro hijo pulsaba, fuerte y rápido. La emoción desnuda en su rostro en ese momento fue sorprendente, cruda, un asombro desprotegido. Había visto esa expresión solo una vez antes, el día de nuestra boda, cuando me había mirado como si yo fuera un milagro que no podía creer que fuera suyo. Todo parece perfecto, nos aseguró la doctora, limpiando el gel de mi estómago. Pero recomendaría descanso por el resto del día. Nada de emociones. Carlos asintió y la acompañó con la suave cortesía que podía encender y apagar como un interruptor. Cuando regresó, me encontró todavía sentada en la mesa de examen, repentinamente exhausta por el latigazo emocional del día. «Te quedarás en la casa principal esta noche», dijo. No era una pregunta. Por una vez, no discutí. La seguridad de la casa principal, con sus avanzados sistemas y personal adicional, parecía atractiva después del susto en los jardines. Una noche podía concederle eso. Debió haber leído la rendición en mi rostro porque asintió una vez, satisfecho. Le diré a Ana que prepare la cena, tu favorita. Mientras se giraba para irse, lo llamé, haciendo eco de sus palabras del día anterior. Carlos se detuvo. Esto no cambia nada. Sobre nosotros. Sobre el futuro. Su sonrisa fue lenta, segura, la sonrisa de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Ya veremos, María. Ya veremos. Desperté en nuestra antigua habitación, momentáneamente desorientada por el familiar techo sobre mí. Sábanas de seda en lugar de las de algodón que había elegido para la casa de invitados. El sutil aroma de la colonia de Carlos flotando en el aire a pesar de su ausencia. Había mantenido su palabra de darme espacio, durmiendo en otro lugar de la enorme casa. Por un momento, pude fingir que el último año no había sucedido, que no había descubierto la verdadera extensión del imperio empresarial de Carlos, que no había intentado huirme, que los papeles de divorcio nunca se habían redactado, pero la realidad volvió a mí mientras mi mano se movía instintivamente hacia mi estómago. El bebé, la razón por la que estaba aquí de nuevo, atrapada en esta hermosa prisión con sus suelos de mármol y obras de arte invaluables y guardias silenciosos y vigilantes. Me duché en el enorme baño principal, su lujo ya no impresionante, sino simplemente parte de la jaula dorada. Cuando salí, envuelta en una lujosa bata, encontré ropa tendida en la cama. Mi ropa traída de la casa de invitados, incluyendo, noté, con una mezcla de irritación y aprecio a regañadientes, mi ropa de estar más cómoda. Abajo encontré a Carlos en su estudio, la puerta inusualmente abierta. Estaba al teléfono, hablando rápido en italiano,
su voz aguda con autoridad. Me vio dudar en el umbral y me hizo un gesto para que entrara, sin interrumpir su conversación. Dudé antes de entrar. El estudio siempre había sido su santuario, el epicentro de su imperio, un lugar donde había sido bienvenida en nuestros primeros días juntos, pero que gradualmente se había vuelto inaccesible a medida que la distancia entre nosotros crecía. Estaba exactamente como lo recordaba. Paneles de madera oscura, libros encuadernados en cuero que forraban estanterías empotradas. Su enorme escritorio posicionado para ver tanto la puerta como las ventanas que daban a los jardines, un lugar diseñado para el control. Terminó su llamada abruptamente cuando entré. ¿Dormiste bien? La pregunta parecía extrañamente tentativa viniendo de él. Sí, no era del todo mentira. A pesar de todo, había dormido más profundamente en esta habitación de lo que lo había hecho en semanas en la casa de invitados. Quizás mi cuerpo recordaba la seguridad que una vez había sentido aquí antes de que el conocimiento lo hubiera envenenado todo. Bien, se puso de pie, rodeando el escritorio para acercarse a mí, deteniéndose a una distancia prudente. El médico recomendó descanso, pero pensé que quizás disfrutarías de desayunar en la terraza. El tiempo es agradable hoy. Asentí, sorprendida por la consideración. Eso sería agradable. Me acompañó por la casa, su mano cerca de la parte baja de mi espalda, pero nunca llegando a tocarme. La terraza daba a los rosales, mis rosales, plantados a petición mía durante nuestro primer año de matrimonio, una muestra de amor de un hombre que expresaba sus sentimientos con gestos más que con palabras. El desayuno ya estaba listo. Fruta fresca, bollería, el té de hierbas especial que Ana sabía que me calmaba el estómago. Carlos me apartó la silla, esperó a que me sentara y luego ocupó su lugar frente a mí. Tu golpe se ve mejor, observó, señalando mi codo. Bajé la vista, habiendo casi olvidado la pequeña herida. No fue grave. Se sirvió café, movimientos precisos y controlados. José está investigando el incidente de ayer. Fue un coche que petardeó, insistí, aunque con menos convicción que antes. La expresión de Carlos permaneció neutral. Quizás, pero mis enemigos conocen mis rutinas, conocen mis debilidades. No soy tu debilidad, dije automáticamente. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Eres mi mayor debilidad, María. Siempre lo has sido. La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera formular una respuesta, continuó. Por eso te mantuve tan cerca. Por eso necesitaba saber dónde estabas, con quién estabas. No porque no confiara en ti, sino porque no podía soportar la idea de que te usaran en mi contra. Así que me mantuvieron en una jaula para mi propia protección. No pude evitar la amargura en mi voz. Sí, ni una disculpa, ni un suavizado de la verdad. Pero ahora veo que la jaula misma te estaba alejando. Lo miré fijamente, sorprendida por esta admisión. ¿Qué estás diciendo? Dejó su taza de café con deliberado cuidado. Estoy diciendo que cometí errores, que al intentar mantenerte a salvo, te hice sentir encarcelada. Era más autoconocimiento del que jamás le había oído. Parte de mí quería aferrarse a mi ira, al resentimiento justificado que había impulsado mis intentos de escape. Pero otra parte, la parte que se había enamorado de él hace años, reconocía la importancia de esta concesión. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ahora encontramos un punto intermedio. Se inclinó hacia adelante. Tú quieres libertad. Yo necesito saber que tú y el bebé están a salvo. Debe haber un compromiso que satisfaga a ambos. Escogí un pastelito,
ganando tiempo para organizar mis pensamientos. ¿Qué tipo de compromiso? Te quedas aquí, donde la seguridad es más fuerte, pero vienes y vas como quieras, con José o con otro guardia de tu elección. No más informes de cada uno de tus movimientos. Era menos de lo que quería, pero más de lo que esperaba. ¿Y tu negocio? Su expresión se endureció ligeramente. Permanecerá separado de nuestra vida hogareña, como prometí. Eso no es suficiente, Carlos. Ya no. Mantuve su mirada con firmeza. Necesito saber a qué mundo estoy trayendo a nuestro hijo. No más secretos, no más habitaciones cerradas a las que no me permiten entrar. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que se negaría. Finalmente, asintió una vez, un movimiento corto y brusco. Haz tus preguntas, responderé lo que pueda. ¿Qué parte de tu negocio es legítima? Una sonrisa sin alegría. 60%. Los restaurantes, el negocio de importación, los bienes raíces, todo limpio, todo rentable. El resto se encogió de hombros, menos. La violencia, las amenazas, los hombres que desaparecen después de cruzarse contigo. ¿Es todo eso necesario? No se inmutó ante la acusación. En mi mundo, sí, la debilidad invita a los depredadores. La misericordia se ve como vulnerabilidad. Mi padre lo entendió, si es que entendió algo más. Y nuestro hijo, ¿se esperará que algún día se haga cargo de este imperio del miedo? Sus ojos brillaron. Nuestro hijo tendrá elecciones que yo nunca tuve. Si quiere los negocios legítimos, puede tenerlos. Si no quiere tener nada que ver con nada de esto, me aseguraré de que tenga la libertad de irse. Como yo tuve la libertad de irme, no pude evitar la ironía. Su mandíbula se tensó. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque soy tu posesión y ellos serán tu sangre. Porque estoy enamorado de ti, espetó, las palabras explotando de él con una crudeza inusual. Porque la idea de que te vayas me desgarra algo por dentro que no puedo controlar. Porque lo sé que debería dejarte ir, pero no puedo. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, impactante en su vulnerabilidad. Carlos Russo no admitía debilidad, no exponía sus pensamientos internos, no perdía el control de sus palabras cuidadosamente medidas. Lo miré fijamente, viendo más allá de la poderosa exterioridad al hombre dañado que había debajo. El niño que había perdido a su madre, que había sido criado por un monstruo, que había construido muros tan gruesos a su alrededor que incluso yo rara vez había vislumbrado detrás de ellos. Una vez te amé, dije en voz baja, antes de saber lo que realmente implicaba tu negocio, antes de convertirme en otra posesión que debía ser custodiada. El dolor parpadeó en sus rasgos, rápidamente enmascarado. ¿Y ahora? Era una pregunta que me había hecho 1000 veces en el último año. ¿Todavía lo amaba? ¿Podrías amar a alguien a quien temías? ¿A alguien cuyo mundo representaba todo lo que querías escapar? No lo sé, admití. Hay momentos en los que veo al hombre con el que me casé, y luego hay momentos en los que te conviertes en alguien que no reconozco. Extendió la mano por la mesa, deteniéndose justo antes de la mía. Una invitación, no una exigencia. Déjame mostrarte de nuevo al hombre con el que te casaste. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Dudé antes de colocar mi mano en la suya, su piel cálida contra mi palma. Las palabras son fáciles, Carlos. Las acciones son lo que importa. Entonces júzgame por mis acciones. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca, el gesto dolorosamente familiar. A partir de hoy, el momento fue interrumpido por José apareciendo en la entrada de la terraza. Disculpa que los moleste, jefe. Hay una situación que requiere su atención.
La expresión de Carlos se cerró inmediatamente, el hombre vulnerable desvaneciéndose detrás de la máscara del jefe. Se puso de pie, enderezando su ya impecable camisa. Volveré para cenar. Descansa hoy, como ordenó el médico. Dudó, luego se inclinó para besar mi frente, un gesto tan reminiscente de nuestros primeros días juntos que mi corazón se contrajo dolorosamente. Después de que se fue, vagué por los jardines, a la sombra de una guardia de seguridad femenina cuya presencia era menos intrusiva que la de los hombres habituales. Los jardines estaban en plena floración, un derroche de color de finales de verano que una vez me había traído alegría. Intenté recuperar ese sentimiento, imaginarme criando a un hijo aquí entre las rosas y las fuentes, enseñarles a apreciar la belleza mientras los protegía de la oscuridad del mundo de su padre. ¿Podría funcionar? ¿Podría Carlos realmente separar sus empresas criminales de su vida familiar? ¿Podría aprender a vivir con el compromiso, a aceptar las partes de él que no podía cambiar mientras nutría lo bueno que todavía creía que existía? Por la noche no tenía respuestas, solo más preguntas. Me vestí para cenar con cuidado, eligiendo un sencillo vestido all que combinaba con mis ojos, el favorito de Carlos. No una rendición, me dije. Una elección estratégica, un recordatorio de lo que una vez habíamos compartido. Lo encontré esperando en el comedor formal, la mesa puesta para dos con velas y flores frescas. Se puso de pie cuando entré, sus ojos recorriéndome con una apreciación que era tanto familiar como inquietante. «Estás hermosa», dijo simplemente. «Gracias». Tomé asiento, permitiendo que me empujara la silla. «¿Resolviste tu situación?» Algo oscuro parpadeó en sus rasgos. «Sí». No insistí en los detalles. Aún no estaba lista para confrontar la realidad de su otra vida. En cambio, cenamos en relativo silencio. La tensión entre nosotros cargada de palabras no dichas e historias complicadas. «He estado pensando en nombres», dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma tanto como a él. «¿Para el bebé?» Su tenedor se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «Sí», asentí, incapaz de explicar la repentina necesidad de compartir esto con él. «Sofía, para una niña, por mi abuela». «Sofía Russo», probó el nombre, una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos. «Es hermoso, fuerte. ¿Y para un niño?» Dudó. «Pensé quizás, Roberto, por tu padre». La sugerencia era una prueba, una sonda para ver cómo respondería. Su rostro se endureció, un músculo saltando en su mandíbula. «No, no, ningún hijo mío llevará ese nombre. Jamás». La vehemencia en su voz confirmó lo que Ana me había dicho sobre su relación con su padre. «¿Qué tal José, por alguien que te ha protegido, que ha mostrado lealtad sin crueldad?» La sorpresa se registró en sus ojos, seguida de una consideración reflexiva. «José Russo», asintió lentamente. «Un buen nombre, un nombre sin sombras». «Un nombre sin sombras», repetí. «Eso es lo que quiero para nuestro hijo, Carlos. Una vida sin sombras». Extendió la mano por la mesa, tomando la mía entre las suyas. «Yo también quiero eso, más de lo que sabes». Por un momento, solo por un momento, me permití creerle. Imaginar un futuro donde Carlos Russo pudiera ser tanto el hombre poderoso que su mundo requería como el padre amoroso que nuestro hijo merecía. Donde yo pudiera ser protegida y libre, donde las sombras de su pasado y presente no oscurecieran nuestro mañana. Era una fantasía hermosa, pero cuando su teléfono vibró con otro mensaje urgente, cuando su expresión cambió de tierno esposo a calculador jefe de la mafia en un latido, me pregunté si alguna vez podría ser más que eso. Fantasía o posibilidad, sueño ingenuo,
o realidad potencial? La pregunta quedó sin respuesta mientras lo veía alejarse, una vez más arrastrado a la oscuridad mientras yo permanecía en la luz, la distancia entre nuestros mundos pareciendo tanto más pequeña como más insuperable que nunca. Transcurrieron 3 meses en una delicada danza de compromiso y cautela. Mi vientre se hizo más redondo, los movimientos del bebé se volvían más fuertes cada día. Carlos cumplió sus promesas. No más informes de vigilancia, no más puertas cerradas, no más protección sofocante. En cambio, la seguridad permanecía a una distancia respetuosa, y yo iba y venía a mi antojo, siempre con José, o con otro guardia de mi elección. La casa de invitados permaneció vacía, un recordatorio silencioso de la libertad que había buscado y el compromiso que había aceptado. Dormía en nuestra habitación en la casa principal, aunque Carlos continuaba ocupando una de las suites de invitados, honrando mi petición de espacio. Era una tregua incómoda, llena de momentos de tensión y ternura inesperada. Carlos asistía a cada cita con el médico. Su rostro se transformaba con asombro cada vez que escuchábamos el latido del corazón del bebé. Ordenó la preparación de la habitación del bebé, consultándome cada detalle, desde los colores de la pintura hasta los muebles. Dejaba las llamadas de negocios cuando entraba en la habitación, una demostración física de su promesa de separar sus dos mundos. Pequeños cambios quizás, pero significativos para un hombre que nunca antes había transigido en nada. Hoy era la ecografía de los 6 meses, la cita en la que sabríamos el sexo del bebé. Carlos se paseaba por la sala de espera del médico mientras yo estaba sentada tranquilamente, una mano apoyada en mi prominente barriga. «Me estás mareando», le dije finalmente, dando golpecitos en la silla junto a mí. «Siéntate». Obedeció, aunque su pierna continuó botando con energía nerviosa. «¿Y si algo sale mal?», preguntó, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. «Nada saldrá mal», le aseguré. «Cada chequeo ha sido perfecto». Asintió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Mi madre tuvo complicaciones conmigo. Era la primera vez que mencionaba voluntariamente a su madre, un regalo de confianza que no esperaba. «La atención médica ha avanzado desde entonces», dije suavemente. «Y yo estoy sana. El bebé está sano». Antes de que pudiera responder, la enfermera pronunció mi nombre. Carlos me ayudó a levantarme, su mano en la parte baja de mi espalda, mientras la seguíamos a la sala de examen. La ecografista era alegre y eficiente, extendiendo el gel frío sobre mi vientre expuesto. «Listo para saber si vas a tener un niño o una niña». Miré a Carlos, cuya atención estaba fija en la pantalla. «Sí», respondí por los dos. «Estamos listos». La imagen en la pantalla se movió mientras la técnico movía el transductor. Las sombras en blanco y negro se resolvieron gradualmente en formas reconocibles. Una columna vertebral, una cabeza, pequeñas manos y pies. «Ahí está tu bebé», dijo, señalando las características. Un latido fuerte y agradable, buen tamaño para 24 semanas, y... movió el transductor ligeramente. «Felicidades, es una niña». «Una niña, Sofía». Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, una emoción inesperada que me abrumó. Cuando miré a Carlos, me sorprendió ver humedad también en sus mejillas. La primera vez que lo había visto llorar. «Una hija», susurró, extendiendo la mano para tomar la mía y apretarla fuerte. «Nuestra hija». La técnico imprimió imágenes para nosotros, girándose discretamente para darnos un momento de privacidad. Carlos se inclinó, apoyando su frente en la mía. «Gracias», murmuró, su voz ronca de emoción, «por darme esto, por quedarte».
El viaje a casa fue tranquilo, ambos perdidos en pensamientos sobre el futuro. Un futuro que ahora tenía un rostro, un género, un nombre. Sofía María Russo, una niña pequeña que nacería en la riqueza y el privilegio, pero también en un legado de sombras. Al doblar la curva de la entrada de la finca, Carlos rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijiste sobre una vida sin sombras para nuestra hija, y estacionó frente a la casa, girándose para mirarme. He iniciado el proceso de desinversión de ciertos aspectos de mi negocio. Lo miré fijamente, apenas atreviéndome a creer lo que escuchaba. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que me estoy separando completamente de las operaciones ilegales, transfiriendo el control a lugartenientes de confianza mientras mantengo la propiedad solo de los negocios legítimos. ¿Es eso siquiera posible? No pude evitar el escepticismo en mi voz. Tú mismo dijiste que no hay plan de jubilación en tu mundo. Su expresión era sombría pero determinada. Es complicado, incluso peligroso, pero no imposible. Me tomó la mano. Llevará tiempo, quizás años, extraerse por completo, pero he iniciado el proceso. ¿Por qué? Necesitaba escucharlo. ¿Por qué ahora? Porque hoy vi su cara. Sus ojos se encontraron con los míos, más vulnerables de lo que jamás los había visto. Porque no quiero que mi hija me mire de la misma manera en que yo miraba a mi padre. Porque quiero que esté orgullosa de su nombre, no abrumada por él. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, una promesa más vinculante que cualquier voto matrimonial. ¿Y si no funciona? Pregunté suavemente. ¿Si tus enemigos no te dejan marchar? Una sombra cruzó su rostro. Entonces tenemos contingencias, nuevas identidades, un nuevo país si es necesario. Era más de lo que jamás había esperado de él. Esta disposición a considerar abandonar el imperio que había construido, el poder que había acumulado. Lo dejarías todo por nosotros, dijo sin dudar. El dinero, el poder, el respeto, nada de eso importa si te pierdo, si la pierdo a ella. Coloqué una mano en mi estómago, sintiendo que Sofía pateaba como en respuesta a las palabras de su padre. Necesito que sepas algo, continuó, su voz baja e intensa. Cuando intentaste irte antes, cuando te detuve, no se trataba de control, se trataba de terror. ¡Terror!, hice eco. El mismo terror que sentí cuando mi madre intentó llevarme. La certeza de que terminaría en tragedia. Tragó saliva. Pensé que te estaba protegiendo. Me convencí de que era por tu propio bien. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo del dolor de perderte. Era la vez más honesta que había sido conmigo. La más vulnerable. Lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría de un hombre que había sido criado para ver la disculpa como debilidad. No puedo prometer que me quedaré, dije finalmente. No hasta que vea un cambio real, no hasta que esté segura de que nuestra hija estará a salvo de tu mundo. Entiendo. Levantó mi mano a sus labios, besando mis nudillos. No pido promesas, solo una oportunidad para demostrar mi valía, para recuperar tu confianza. Al entrar en la casa, José nos recibió en el vestíbulo, su expresión grave. Jefe, hay una situación que necesita su atención inmediata. Las palabras familiares, la interrupción familiar. Por un momento, vi la expresión de Carlos endurecerse en la máscara que tan bien conocía. Luego, sorprendentemente, negó con la cabeza. Hoy no, José. Sea lo que sea, Salvador puede encargarse. Se volvió hacia mí. Hoy es para la familia. Las cejas de José se alzaron ligeramente, pero asintió y se retiró. Carlos colocó una mano en la parte baja de mi espalda,
guiándome hacia las escaleras. Tengo algo que mostrarte. Me llevó a la habitación del bebé, una habitación que no había visitado desde que habíamos discutido los planes de diseño básicos semanas atrás. Cuando abrió la puerta, jadeé. La habitación se había transformado. Suaves paredes de color lavanda, una cuna de madera tallada a mano, cortinas vaporosas que filtraban la luz del sol de la tarde en un suave resplandor. Una mecedora junto a la ventana, con vistas a los jardines, estanterías llenas de libros y peluches. ¿Te gusta?, preguntó, con un tono de incertidumbre en su voz que rara vez le había escuchado. Caminé hacia el centro de la habitación, tocando el móvil de delicados pájaros de papel que colgaba sobre la cuna. ¿Hiciste todo esto tú? Tuve ayuda con la construcción y la pintura, admitió. Pero el diseño, las elecciones, esas fueron mías, basadas en cosas que mencionaste que querías. Me volví hacia él, las lágrimas brotando de mis ojos por segunda vez ese día. Es perfecto. Se acercó lentamente, dándome tiempo para alejarme si lo deseaba. Como no lo hice, colocó sus manos suavemente sobre mis hombros. Hablaba en serio, María. Estoy cambiando por ti, por Sofía, por el hombre que quiero ser, no el hombre que mi padre intentó que fuera. Busqué en su rostro cualquier señal de manipulación o engaño. Solo encontré una sinceridad cruda y la vulnerabilidad que no mostraba a nadie más. Creo que quieres cambiar, dije con cautela. Todavía no estoy segura de que puedas. Entonces déjame demostrarlo día a día. Su mano se movió para acariciar mi mejilla. Quédate. Dame la oportunidad de ser el esposo que mereces, el padre que Sofía necesita. Coloqué mi mano sobre la suya. No haré ninguna promesa más allá de hoy. Hoy es suficiente, dijo simplemente. Mañana podemos decidir de nuevo. Esa noche, por primera vez en meses, le pedí que se quedara en nuestra habitación. No por intimidad. Aún no estaba lista para eso, pero sí por conexión, por la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Yacimos uno al lado del otro, mi cabeza en su pecho, su mano descansando protectoramente sobre mi vientre redondo. Sofía pateó contra su palma y sentí su fuerte aspiración de aire. Conoce a su padre, murmuré. Su padre que nunca la defraudará, prometió. Las palabras vibraban en su pecho bajo mi oído. Que nunca le hará sentir miedo, que la protegerá sin controlarla. Incliné la cabeza para mirarlo, y a su madre. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. Su madre, que siempre será libre de elegir. Cada día, cada momento. Incluso si elijo irme, necesitaba escucharlo decir. El dolor cruzó sus rasgos, pero asintió. Incluso entonces, aunque pasaré cada día asegurándome de que tengas razones para quedarte. 6 meses después, Sofía María Russo nació una nevada mañana de febrero. Sus llantos fuertes e indignados, sus pequeños puños apretados, como si estuviera lista para luchar contra el mundo. Carlos lloró abiertamente mientras la sostenía. Este hombre endurecido, transformado por el milagro de 3,5 kilos de nueva vida. Para entonces, los cambios que había prometido estaban en marcha. Las partes oscuras de su negocio se transfirieron gradualmente a lugartenientes de confianza. Nuestro equipo de seguridad se redujo a la mitad. La casa principal se vendió, reemplazada por un hogar más pequeño y menos ostentoso a las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca para mantener sus intereses comerciales legítimos, pero lejos de los barrios asociados con sus antiguas actividades. Hubo contratiempos, amenazas de rivales que percibieron debilidad, traiciones de aquellos que se sintieron abandonados,
Momentos en que Carlos luchó contra los instintos arraigados de control y dominación. Hubo noches en que todavía me despertaba sudando frío, incierta de si había tomado la decisión correcta, de si podía confiar en la transformación que estaba presenciando. Pero también hubo triunfos. El día en que Carlos se alejó de una provocación que una vez habría terminado en sangre. La noche en que regresó a casa a una hora razonable, eligiendo la cena familiar en lugar de una emergencia de negocios. La mañana en que lo encontré en la habitación de Sofía, cantándole suavemente en italiano. La ternura en su expresión, diferente a todo lo que había visto. ¿Feliz?, preguntó una tarde, un año después del nacimiento de Sofía, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa, observando el atardecer mientras nuestra hija dormía plácidamente dentro. Casi, respondí con honestidad. ¿Y tú? Él consideró la pregunta, su rostro más relajado de lo que nunca lo había visto. La vigilancia constante, el cálculo perpetuo que una vez lo había definido, se desvanecía gradualmente con cada mes de negocios legítimos, cada día de vida familiar normal. Nunca supe que la felicidad fuera posible, dijo finalmente. No para alguien como yo. No después de todo. Estiré la mano para tomar la suya, nuestros dedos entrelazándose. ¿Y ahora? Se llevó mi mano a los labios, besando mi palma. Ahora lucho por ella cada día. Como una vez luché por el poder, por el respeto, pero esto señaló hacia nuestra casa, nuestra hija durmiendo, nuestras manos unidas. Esto vale la pena luchar por ello. Me apoyé en él, permitiéndome habitar plenamente el momento. Los papeles de divorcio habían sido destruidos hacía tiempo. El pasado no olvidado, pero gradualmente sanando. El futuro todavía incierto. Su completa extracción de su antiguo mundo llevaría años, quizás toda una vida, pero ya no estaba envuelto en sombras. Un día a la vez, susurré, haciendo eco de la promesa que nos habíamos hecho en la habitación de Sofía un año antes. Él asintió, sus brazos apretándose a mi alrededor. Un día a la vez, y por ese día al menos, fue suficiente. Mañana traería sus propios desafíos, sus propias elecciones. Pero hoy, en este momento, éramos simplemente una familia. Un hombre superando su pasado. Una mujer que había encontrado la libertad al quedarse en lugar de irse. Una hija que crecería conociendo tanto la protección como la independencia. No un final de cuento de hadas. Esos no existían en el mundo real. Pero un comienzo, una oportunidad, una elección que haríamos de nuevo con cada nuevo amanecer. Te quiero, dijo. Las palabras, una vez raras, ahora pronunciadas libremente. A los dos. Nosotros también te queremos, respondí, sin miedo ya a admitir la verdad contra la que había luchado durante tanto tiempo. Sombras y todo, su sonrisa, genuina, desprotegida, fue una respuesta suficiente. Lo que sea que trajera el mañana, hoy habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. No como captor y cautiva, sino como compañeros en una vida que estábamos construyendo juntos. Una elección, un día, un compromiso